Aquí tenemos la Kizer o Kaiser modelo Fighter. Esta es una excelente navaja bolsillera de 81 milímetros de hoja, acero 154 cm, longitud total de 186 milímetros y un grosor de hoja de 2,8 milímetros. Vaciado plano tipo Saber Grind, clip de bolsillo profundo, cachas de G10 y rodamientos en vez de arandelas. Gracias a los rodamientos la apertura es muy rápida y la hoja siempre queda centrada. Y también podemos ver los separadores metálicos y la construcción abierta. Y bien, a grosso modo esa sería la información, digamos, estéril acerca de la navaja. Yo esta navaja básicamente la compré porque desde hacía tiempo tenía ganas de probar el acero 154 cm, vi una oferta a un precio interesante, así que dije, bueno, la voy a comprar a ver qué tal el tema del acero. La navaja la he recibido hace poco, así que no he podido llegar a probar el acero de la misma, sin embargo, dejadme comentaros un poco la experiencia de compra. Lo primero, comentar que la navaja me vino en esta caja, bastante bien. Y veamos lo que hay dentro. Vale, podemos ver aquí un sobre, básicamente con fotos del proceso de manufactura e información acerca de la marca, de alguna de sus políticas, de la garantía, alguno de sus modelos y toda esta clase de historias. Y esto digamos que es lo principal de esta navaja. Si os fijáis el tema del lazo, esto tiene que ver con una donación de $1 por cada unidad de estas vendida a una fundación de apoyo al cáncer o de apoyo a los pacientes de cáncer. He de decir que no sabía esto en un primer momento. De hecho, siendo así un poco cavernícola, vamos a ver, yo veo esta navaja y por los colores y tal me parece algo así tipo de Podemos, no sé cómo decirlo. Sin embargo, al ver esto, la verdad es que me hizo bastante ilusión, me hizo bastante gracia y la verdad lo aprecio mucho. Obviamente esto no es la razón de compra de la navaja, pero es un valor añadido que en cierto sentido le aporta valor. Siguiendo tenemos el plástico en el que venía la navaja y toda una serie de tornillos. Esto está bastante bien, entre otras cosas, por el tema del Loctite, que ya vienen con Loctite, así que genial. Un trapo de limpieza, esto es bastante típico en toda una serie de navajas últimamente. Un parche de goma con velcro, a ver si se ve. Y por último, un par de pegatinas. De hecho, esta en concreto me gusta bastante por el tema este de que fue diseñada por un fan. No está nada mal. Así que grata sorpresa me llevé al recibir toda esta clase de cosas, todo, tanto los repuestos de la tornillería como las pegatinas, el parche, el trapo y todo esto, habiéndome yo comprado la navaja únicamente por la curiosidad del acero. Así que de primera sé decir que la experiencia de compra para mí al menos ha sido bastante positiva, o como mínimo muy positiva. Y lo dicho, hace poco que la recibí, pero dejadme deciros que es una navaja bolsillera o una navaja EDC excelente. ¿Y cómo puede ser que lo sepa? Pues básicamente porque es la misma navaja que esta otra, la Ruike P661 o P662. La Ruike P661 y la P662 son excelentes navajas bolsilleras tipo EDC. Ya tuvimos la ocasión de verlas en el pasado en el canal y concluimos que son navajas bolsilleras excelentes. Sin embargo, si os fijáis, básicamente son la misma navaja, quiero decir, ambas tienen un diseño cuadrado en la parte del pivote y un diseño más redondeado en la parte del pomo, construcción abierta, G10, clip de bolsillo profundo y hojas de buen acero inoxidable. Básicamente esta, la Kizer, es como la Ruike, pero digamos estirándola un poco en diagonal, haciéndola un poco más grande. Y he de decir que esta pequeña diferencia de tamaño marca una gran diferencia, digamos, a la hora de llevarla encima y de usarla. Se vuelve bastante más útil. En el caso de la Ruike siempre falta un poco de longitud de hoja. Sin embargo, dejadme mencionaros también las ventajas que tiene la Kizer sobre la Ruike. La primera sería el clip de bolsillo. La posición en la Kizer es bastante más profunda que la Ruike. El tema de los rodamientos, la Kizer tiene rodamientos y la Ruike arandelas. Y por último, el tema del acero. La Ruike tiene acero
14C28N, que no es que sea un mal acero ni mucho menos, sin embargo, sobre papel el 154CM de la Kizer debería ser superior. Estéticamente para gustos colores, sin embargo la Kizer sí que es verdad que tiene esta clase de detalles anodizados y colores y todo esto, mientras que la Ruike es un diseño más simple, así que dado que estoy bastante familiarizado con esta navaja, con esta Ruike, esta se me ha hecho muy cómoda desde el primer día. Son básicamente la misma navaja, lo único que esta es un poco más grande. Vamos a ver por último el filo de fábrica, sí que la he usado un poco, pero verdaderamente muy poco, así que vamos a ver si puede cortar papel de periódico. Bueno, lo corta bien. O quizá no muy bien, vamos a ver. Le cuesta un poco, pero digamos que lo corta. Pues bien compañeros, en los próximos días afilaremos esta navaja a ver qué clase de filo puede coger y cuánto tiempo cuesta de afilar. Y espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.